Hola, hola, buenas noches, ¿cómo le va? Saludan más o menos, pero bueno, no importa, aquí estamos. Hace poquito charlando con los muchachos de producción, Rocco, Villamor, Amanda, me trajeron una inquietud que la verdad que me pareció razonable. ¿Por qué no invitamos a integrantes de distintas... ¿Por qué se ríen? ¿No son los productores? No sé, escucho sonrisas. Si no son ustedes los productores, invitar a personas que tengan que ver con distintas provincias de la República Argentina, porque existe eso de, ¿viste? Claro, siempre gente de Buenos Aires, y este programa se ve en todo el país, incluso en Latinoamérica, así que un día vamos a invitar a un ecuatoriano, a un boliviano, a un brasilero, a algún paraguayo, etcétera, etcétera. Hoy invité a un interrano de veras, no de vera, de veras. Estamos charlando de Juan Carlos Lucio Godoy, hombre de Río Uruguay Seguros, para hablar de cooperativismo y para hablar de tu provincia, que es Entre Ríos. Bienvenido, buenas noches. Hola amigo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Es así que la gente del interior cree que nosotros los porteños nos las sabemos todas? Sí. Y del exterior Pues también. Sí, es verdad. Sí. Es así. Además yo he estudiado por estas zonas y conozco bastante también y viajo semanalmente o a lo sumo de cada 10 días. Y hay una, no sé si una creencia popular o una verdad popular. Yo creo que es una verdad. Claro. Es una verdad. Es un país centralista, es una realidad demográfica, geográfica, socioeconómica. El mayor poder económico está concentrado en la capital federal y en Buenos Aires. Yo creo que, además, Buenos Aires es una de las ciudades más ricas de América Latina. La diferencia de ingreso per cápita entre Buenos Aires y las provincias del interior y algunas ciudades muy modestas y algunas provincias muy modestas es muy grande. La brecha de riqueza es muy grande. Le dicen el turco, ¿no? Yo no voy a decir el turco Godoy. No, pregunto, a veces uno con la radio o la tele ha tenido la bendición de poder viajar por toda la Argentina, ¿no es cierto? Y uno que estuvo observando su provincia, en este caso Entre Ríos, siempre he estado más del lado del río Uruguay que del lado del Paraná. Por ejemplo, conozco Victoria, por ejemplo, su ciudad, Concepción del Uruguay, creo, ¿no es cierto? Usted fue intendente en Concepción del Uruguay. Bueno, Colón, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Villaguay. Conozco mucho la provincia, pero hay entre ustedes mismos, los enterreanos, creo, algunas diferencias entre los del Uruguay y los del Paraná. Algo existe también, pero por suerte es una provincia que tiene bastante armonía en la distribución de la población, precisamente. No hay una ciudad hegemónica, como puede haber, por ejemplo, en Corrientes o en Misiones con Posadas, que son capitales de provincia y que pasa lo mismo que con la capital federal y el resto del país también. Es decir, que en todas partes suceden cosas como esa. Entre Ríos no, Entre Ríos tiene dos costas bastante desarrolladas, el centro de la provincia está más rezagado. Más rezagado y cuesta integrarse. Por ejemplo, Victoria, Nogoyá. Nogoyá, Rosario del Tala, Villaguay, Feliciano. Bueno, yo no sé por qué, pero el río, ¿no? Genera. Sí, y el río, y el río Uruguay es una de las cosas más bellas del mundo. Bueno. Con toda modestia. Sí, no. Una modestia no me queda claro. Rabiana. Tiene un problema el río Uruguay, perdóneme, señor Godoy. Sí. El problema de la navegabilidad. Al contrario. Es navegable en algunos puntos, ¿no? Sí, hasta Concepción del Uruguay bueno. Tiene buena navegabilidad, porque nuestro puerto es de aguas profundas, es un puerto de ultramar, en mi pueblo, quiero decir, ¿no? Después el río Uruguay no tiene ningún otro puerto, solamente sobre el río, sobre la costa uruguaya, que está Nueva Palmira y algo de Paysandú también. Pero el río Uruguay es un río casi tropical y tiene un color que no tiene ningún río argentino y una temperatura del agua. Y uno recorre Estados Unidos o recorre Europa y América del Sur y no encuentra ningún río parecido
al río Uruguay. Eso tiene que ver con el sedimento, ¿no es cierto? Tiene que ver con la vertiente original y tiene que ver después, es arena el lecho. Claro. Y el color es verde del agua, no tiene nada que ver con el Paraná, que tiene la coloración del Bermejo, ahí se está, llama. Ahí está la vez. No, esto es una realidad geográfica. Turísticamente, y estética. Godoy está vendiendo el río Uruguay, ¿no es cierto? Y está muy bien. A mí me encanta Colón, Colón me gusta Para mucho. colmo, el nombre de nuestra empresa es Río Uruguay Seguro. Río Uruguay Seguro. Sí, sí. A eso quería llegar, Lucio. Pregunto, el cooperativismo en la Argentina, ¿por qué funciona? ¿O cómo funciona? ¿O cómo nace? En el mundo el cooperativismo es un fenómeno espectacular porque es un fenómeno sociológico y que nace por generación espontánea, no se estudia para crear este tipo de empresas. Y tanto es así que ni siquiera se educa para la cooperación. Es una cosa lamentable, porque la Argentina supo tener desde el año 64 en adelante, durante muchos años, educación para la cooperación, así como hubo educación para el ahorro. Y eso se dejó de hacer porque vinieron gobiernos neoliberales que no están de acuerdo con estos sistemas que de alguna manera distribuyen mejor la riqueza. De alguna manera no, efectivamente distribuyen mejor la riqueza. Y en el caso específico del seguro, la forma natural que tiene en el mundo es la cooperación. Si no hubiera mutualidad de riesgos, es decir, si no estuviéramos todos comprometidos con un riesgo, no habría seguro. El seguro es consecuencia de que existen muchas personas que necesitan cubrir sus patrimonios y sus vidas. Así nace el seguro en el mundo cuando los bergantines y la navegación necesitaba, para cubrirse por el ataque de los piratas, que alguien pagara ante un asalto. Y si lo que se hacía era lo que se llama comúnmente una vaca, entre todos, para poder después solventar las pérdidas de uno. Está todo bárbaro. Ahora usted como presidente del Consejo, así se llama, ¿no? Presidente del Consejo, qué difícil es ponerse de acuerdo porque sus cooperativistas, imagino que opinan, controlan, proponen. ¿Cómo se logra una conducción aceitada, ¿no es cierto? Pero en cualquier ámbito, en cualquier tipo jurídico de empresa, donde hay socios, así sea de poca cuantía o de mucha, y sean anónimos o no anónimos, conducir es toda una... Así como conducir un programa de televisión es una actividad que se la aprende practicando la conducción de organismos colectivos. Bueno, a mí me tocó ser intendente de mi pueblo, el primer intendente de la democracia, cuando la política tenía mucho idealismo, cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo tremendamente. Me tocó ser intendente de un partido y la mayoría del Consejo Deliberante de otro partido. Hay que gobernar, ¿eh? Y entonces me tocó aprender a gobernar, aprender a conocer la democracia, de alguna manera gestar la democracia en los lugares donde uno estaba, haciendo consensos. Porque el disenso... Dialogando. El disenso me llevaba al cadalso. Claro. Y entonces uno aprende al diálogo y se da cuenta que el diálogo y el consenso y la complementariedad es mucho más útil que la confrontación. Lucio, ¿le sirvió la política para conducir Río Uruguay Seguros? Sí, sin duda, sin duda. Eso me doy cuenta ahora. Es cuando uno pasa la vida, en esta larga juventud, como dice un amigo, uno se da cuenta que haber transitado la vida de esta manera le da experiencia. Y bueno, yo digo siempre, por eso no hay filósofos jóvenes, ¿no? Porque los filósofos en general son personas grandes. Claro, con experiencia. Porque tiene que ver con experiencia. Claro, uno aprende de tanto vivir. Hay un término que utiliza mucho la gente que está en el seguro, en el caso de ustedes, que es la siniestralidad. ¿Es así? ¿Es así? O sea, asegurar la Asociación Corredores Turismo de Carretera, que obviamente tiene que ver con la accidentología que puede generar un deporte, en este caso el deporte motor, es un riesgo, también otro término del seguro, bastante importante. ¿Cómo lo manejan? Y bueno, digo porque uno está en el autódromo, va a las competencias de autódromo y ve Río Uruguay Seguros por todos lados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no se animaba a nadie a hacer lo que nosotros hicimos, y quizás porque tengo una experiencia precisamente... ¿Usted corría? Yo nací, a mí no me trajo una cigüeña, me trajo un cigüeñal, decía Hugo Andreu. Mi papá corría cuando yo nací, así que yo nací arriba en autocarrera prácticamente, y después corrí también en auto.
Entonces de ahí es que uno tiene la experiencia de saber, como decía mi padre, todos corren para el mismo lado, todos corren con autos preparados para competir adecuadamente. Entonces no es que uno sale, es más peligroso andar en la Panamericana o en alguna calle de Buenos Aires en alguna hora, que andar corriendo en un circuito que tienen todos un cuidado y una preparación desde física, psíquica y de tipo técnica adecuada, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muertes en la historia. Sí, pero cada vez menos. Eso se ha ido ganando una enormidad en seguridad. Bueno, uno ve los autos de Fórmula 1 que andan, no sé, a 300 kilómetros por hora, sí, y evidentemente se destroza el auto y el piloto se salva. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque las condiciones de seguridad así lo requieren. Quiero preguntarle esto que tiene que ver con... estaba pensando que lo mismo ocurría con el Hospital Italiano, y esto no es un aviso. El Hospital Italiano habitualmente cuida a los pilotos, ¿no es cierto?, porque tiene una gran experiencia en traumatología y otras cosas. Pero es verdad, se ha achicado considerablemente la siniestralidad. Le decía, el otro día estaba diciendo por radio, estaba leyendo, que aumentó la producción de motos en la Argentina, que se venden motos a lo pavo, ¿no? ¿Es fácil asegurar motos? Sí, es lo mismo que asegurar un auto. Pero no hay un riesgo mayor, Lucio. Sí, pero también es cierto que se va creciendo. Hay lugares en donde hay políticas de seguridad vial que al menos pasa en mi pueblo mucho, ¿no? Que nosotros colaboramos en ese sentido con el municipio para generar políticas de seguridad vial, porque ¿qué fenómeno generó esta acción nuestra? Que los hospitales colapsan y terminan, todas esas programaciones de cirugía que existen no se pueden hacer porque entran los accidentados por las motos. Claro. Entonces, en función de eso es que se van tratando de corregir cuestiones. Y nadie cuida la vida mejor que uno, y yo creo que la gente trata, a pesar de la irresponsabilidad que... Sí, pero usted ve en su pueblo chicos que andan en moto sin casco. Cada vez menos. En cuando cada vez los medios, ¿no?, difundimos, use casco, sí, use casco y use casco, ¿no? Cada vez menos. Igualmente es un negocio que crece, obviamente, porque crece la cantidad de motos que se producen, como lo decía usted recién, y crece el aseguramiento de esas motos. Y también hay distintas cuestiones socioeconómicas. Está la moto por necesidad, está la moto por placer también, ¿no? Y está la moto por trabajo también. Y para trabajar. Sí, la del placer es relativo, ¿no? El otro día iba por la ruta 7, rumbo a Chacabuco. Mire, no le miento, Lucio, me pasaron esas motos, no me pregunte la cilindrada, deberían de tener 8.000 de cilindrada. Me pasaron, yo iba a 110 por la autopista 7, autovía 7, y me deben haber pasado a 180 kilómetros por hora. ¿Eso es placer? ¿Qué es eso? Bueno, pero ¿O es negligencia? Uno anda por Europa y van las motos a esa misma velocidad, sobre todo en Italia, por ejemplo, y van en tándem, un grupo de motos, como van las bicicletas, y van con todos los atuendos de competición preparados para un golpe, y bueno, así funciona el mundo. Y comunicados, ¿no? Intercomunicados. Puede ser. Entre motos. Puede ser, pero... Tengo que hacer una pausa. Cuando vuelva vamos a hablar de educación. ¿Me acompaña? ¿Cómo no? Estamos con Juan Carlos Lucio Godoy, responsable de Río Uruguay Seguros, aquí compartiendo este diálogo íntimo y personal. Ya volvemos. Estamos charlando con Juan Carlos Lucio Godoy, responsable de Río Uruguay Seguros, y le decía antes del corte que me gustaría que me acompañe en esta charla con el tema de educación. ¿Cómo estamos en Entre Ríos con la educación universitaria, por ejemplo, secundaria? Bueno, Entre Ríos y en mi pueblo en particular, Concepción del Uruguay, es una ciudad universitaria. Tiene 3 universidades, 4. Y tiene gente de toda la provincia y de fuera de la provincia y uruguayos que van a estudiar a mi pueblo. Tanto es así que en Río Uruguay en nuestra empresa existen trabajadores que son del Uruguay, ingenieros, montadores. Cruzando el río está... Claro, Paysandú, Salto, y hay gente que es de Rosario ahí en el Uruguay. Es una ciudad convocante. Bueno, usted me dijo, en la universidad, ¿ustedes tienen una universidad de cooperativismo? No, nosotros creamos una universidad privada, URRUS, una universidad de la empresa, es una universidad corporativa,
Esto es un fenómeno que en la Argentina hay pocas empresas, Tenaris tiene una, Arcor tiene otra, no son muchas las empresas que se han abocado a esta formación de sus trabajadores en función de la estrategia de la empresa, porque ninguna universidad argentina genera, sobre todo como abogados o contadores, por ejemplo, no hablemos de un ingeniero, aptitudes para trabajar en una empresa de seguro. Entonces, cuando una persona quiere trabajar en una empresa de seguro, viene de la nada respecto del seguro y aprende trabajando. Pero imagínese lo que le cuesta aprender. ¿Y cuánto dura la carrera, Lucio? Nosotros lo que hacemos, tenemos 4 escuelas en donde se van preparando. El interés es tratar de que todos los trabajadores de la empresa tengan capacitación para que se socialice el conocimiento de todas las áreas, para que todos sepan todos, y eso genera un crecimiento del comportamiento del trabajador dentro de la empresa. Que puede trabajar en Río Uruguay o en cualquier empresa de seguros. Después sí. Lo que pasa es que la única empresa que hoy genera una posibilidad como esta somos nosotros. Incluso hicimos un proceso de formación de formadores primero, que es prepararlos como docente a los gerentes y a los trabajadores de primer nivel de la empresa, y también tenemos docentes desde afuera para que alimenten el conocimiento. En Concepción. En Concepción. En Concepción. Pero lo hacemos, también es virtual, porque también tenemos todas las agencias que tiene Río Uruguay distribuidas en el país de manera online y virtualmente. Sí, sí. Se los capacita con profesores que entonces en cada lugar están viendo la clase y participando a través de la forma que permite, las herramientas que permite trabajar, ¿no? ¿Cuánta gente tiene en Río Uruguay Seguro? 320 personas de manera empleada y 3.500 productores. Así que nuestra universidad va a abarcar tanto a los trabajadores como a los productores de seguros. Y eso le da una formación extra que no se la da a nadie. Estos son modelos que tiene el mundo, no pululan, pero existen. Y es lo ideal, tener la propia formación en la empresa, porque esto multiplica capacidades y la estrategia de la empresa es entendida por los trabajadores y entonces se trabaja en función de esa estrategia. Usted sabe que tengo que volver a su provincia, Entre Ríos, porque recién en el corte me decían, no te olvides de la producción avícola que tiene Entre Ríos, ¿no? Y es verdad. Por supuesto. Importa cítrica y avícola, ¿no? Fundamental. Y agrícola también, y el arroz también, pero la avicultura es uno de las fortalezas. Anda bien. Y ahora que aumentó el precio del pollo, andan muy bien, y son empresas de alta tecnología, de exportación al mundo, es una de las exportaciones que más ha crecido en el mundo, así que genera una riqueza importante, un valor agregado muy bueno para la provincia. Aparte del turismo, que también es muy importante, y no en vano, cuando uno dice que los ríos son lindos, va tanta gente. Es decir, hay una coincidencia. No, pero hay algo más que tiene Entre Ríos, las termas, ¿no es cierto? Sí, sí. Con 40 grados de temperatura, realmente es muy lindo meterse en esas piletas y luego descansar, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos a cumplir con el turismo termal porque si no nos van a decir, se olvidaron de hablar del turismo termal. Así es. Yo digo, no sé si hacer esta pregunta, le pregunto a producción, le hago una pregunta política, ¿ustedes me autorizan a hacer? Digo porque fue intendente municipal, fue diputado nacional, maneja una empresa exitosa. ¿Cómo está Entre Ríos políticamente? Bien, es una provincia armoniosa relativamente, no es de grandes conflictos. El gobernador actual, que bueno, él ganó por muy poquitito porcentaje, el 1%, 1 y pico por ciento. Y tiene, bueno, como toda provincia modesta económicamente, limitaciones muy grandes, tiene déficit importante y no tiene un futuro de sustentabilidad muy sencillo para poder tapar ese déficit con ingresos. Nuestra provincia no con la avícola va a sobrevivir, no con el turismo le va a alcanzar. Pero lo que pasa en Entre Ríos pasa en el país, a Corrientes, a Misiones le pasa lo mismo, o a Santiago del Estero o a Catamarca. Este es un país que tiene graves déficits, tiene una brecha de crecimiento muy grande entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires respecto del resto. En todo caso hay un cordón que llega hasta Rosario y que se vincula con Córdoba, algo de Mendoza y Tucumán, pero el resto del país es un país modesto. Nosotros tenemos
en América Latina es uno de los subcontinentes o pedazos de continente del mundo con peor distribución de la riqueza. Es verdad. Concepción del Uruguay, muy cerquita ahí a 15 kilómetros está el Palacio, ¿no es cierto? Mi tierra es la tierra de la Organización Nacional. Bueno. Ahí, y claro, y sí, en ese bueno, palacio... El hombre está orgulloso. Está orgulloso. Ahí se firmó la convención, ¿no? Ahí se hizo. Pero en ese... Estamos hablando de don Justo José. Así es, el Tata Justo, como dicen algunos. El Tata Justo, el turco Godoy. No, pero pero no nos olvidemos del Palacio, que también debe ser visitado en Entre Ríos. Y el Colegio Nacional del Uruguay, que es el primer colegio laico que tiene nuestro país desde 1849, que estudió Roca, que fue 2 veces presidente, que estudió Frondizi, que fue presidente, que estudió Victorino de la Plaza, que fue presidente y que estudió un presidente paraguayo. Y que muchos gobernadores de la Argentina estudiaron allí, porque no había colegio. Roca fue becado por Urquiza y vino a las diligencias de Urquiza desde Tucumán hasta Concepción del Uruguay y allí estudió para ser después presidente. Este es mi pueblo. Y ahí nació, vivió y murió el primer presidente constitucional, que es Urquiza. Entonces, ¿cómo no estar orgulloso de semejante historia? Lo voy a volver a invitar para preguntarle cómo lo mataron a Urquiza, que la historia lo relata bastante bien, pero tengo algunas dudas. La gente del Baco Club lo invita a brindar por Río Uruguay Seguros, muy bien, un Malbec de excepción. Y esta es la mejor carne de Buenos Aires, que no es la enterriana, esta es mejor. Ahí en la estancia, en la Valle al 900. Lucio, gracias por venir. Bueno, gracias. Un saludo en nombre suyo a la gente de Concepción y a los entrerrianos en general. Muchas gracias. Gracias por venir. Hasta la semana que viene. Gracias. Vivir la vida juntos es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre juntos. La familia es todo, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Termas Marinas, un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas, toda la diversión, toda la familia. Cupcake Surprise, la magia está en tu interior. Abrí el Cupcake Sorpresa y descubrí una maravillosa princesa. Viene con deliciosos aromas. Cuidala, peinala. Cupcake Surprise, la magia está en tu interior. Cupcake Surprise, encantadoras princesas de Shine.